Que traduzca y vamos a ir hablando de problemas. Está muy en todos este fenómeno de los Panama Papers, y para echar un poco de luz de lo que significa esto y entenderlo, tenemos a Agustín Carrara del otro lado, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Miguel Sorraquín lo saluda. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá, de pronto, por esta investigación que estos varios medios y por los papeles que salieron de Wikileaks y toda esta historia, aparecen incriminados un montón de personas por ser propietarios de sociedades offshore en Panamá, ¿correcto? Sí, y en distintos paraísos fiscales. En distintos paraísos fiscales. La pregunta para arrancar un poco la explicación de esto es: ¿por qué no se puede tener sociedades en paraísos fiscales si uno puede justificar el origen de esos fondos? En principio, poder se puede, digamos. De por sí, que una persona constituye una sociedad en estos países que se suelen conocer como paraísos fiscales, eso no es necesariamente ilícito. Yo podría abrir una sociedad en Panamá, por ejemplo, transferir ahí mi dinero y operar desde esa sociedad, podría hacerlo. El punto es que para todos los investigadores de temas de delitos económicos y corrupción, se sabe que esto es una señal de alerta, porque las sociedades en esos países suelen ser usadas para cometer distintos tipos de delitos, vinculados a la evasión de impuestos, al lavado de dinero, a la fuga de capitales, etcétera. Entonces acá el punto está justamente en poder investigar todos estos casos para determinar frente a qué estamos. Estamos frente a casos de maniobras que podrían ser lícitas, de personas que eligen constituir sociedades en otros países para pagar menos impuestos de una manera legal, o estamos frente a determinados delitos, como los que mencionamos recién. Pero de alguna forma, bueno, si bien todos sabemos que el pago de impuestos es una cosa que no está bien vista, de hecho Al Capone fue metido preso por eso, ¿correcto? Sí. No necesariamente ser miembro de un directorio, como puede ser en el caso, ¿quién es el responsable? Porque ahí tiene que haber una firma, una autorización, una transferencia, un uso, ¿no? ¿Qué significado tiene ser miembro de un directorio que está en este lugar? ¿No necesariamente es el responsable directo, o sí lo es? Es uno de los principales responsables. La cuestión sería determinar, particularmente en el caso de Macri, digamos, cuál es la actividad de esa sociedad que está constituida ahí. ¿Tiene una actividad comercial real? ¿Tiene una actividad lícita? ¿O se trata de lo que se conoce como una sociedad fantasma? O sea, una sociedad que en realidad no tiene una actividad y sirve para la comisión de delitos. El punto es que esto que hay que averiguar atraviesa a todos los que están involucrados, y justamente acá está tal vez lo más importante del caso de los Panama Papers, que te muestran una cuestión que es estructural, que te muestran que existen plataformas creadas por algunos de los principales bancos a nivel mundial, por firmas de abogados, de contadores, auditores, etcétera, que facilitan todo este movimiento de dinero hacia el exterior, la constitución de empresas y distintos tipos de maniobras que se caracterizan por ser oscuras. Sí, como pueden ser las cajas en los propios bancos, lo físico. Claro. Es lo más negro que hay en realidad, las joyas. Claro, es, digamos, en el caso, por ejemplo, de lavado de dinero, una de las modalidades es utilizando joyas, en la compraventa de joyas y otro tipo de bienes también, digamos. Hay muchas formas de hacer esto, y por lo tanto hay muchos tipos de alertas o de señales de riesgo que los investigadores detectan. Una de ellas es cuando existen sociedades offshore, sociedades constituidas en estos paraísos fiscales o jurisdicciones oscuras, poco transparentes. Porque también está el caso de Messi, ¿no? Claro. Uno se pone a pensar en Messi, ¿qué sabrá Messi de esto? Bueno, digamos, ahí ya hay una cuestión de ver el caso individual, tal vez de personas que no están tan relacionados con el ámbito político o económico, pero bueno, digamos, ese es un tema de probar en el caso puntual. En caso de que exista una maniobra de evasión de impuestos,
cuál fue la participación del contador, de los abogados, de la persona dueña del dinero, etcétera. El problema más grave está en esto, digamos, en todo el mercado que existe y todas las personas que participan en ese mercado de manera estable y que se dedican fundamentalmente a este tipo de servicios. Un poco como Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, ¿no? Uno mira y dice, bueno, está bien, nadie discute este fenómeno de los Panama Papers y la posibilidad de esto, por supuesto que es una cosa que hay que mirar, estudiarla y demás, pero hay cosas que son tan obvias y que las vemos todos los días, como la salada, por ejemplo. O el enorme recorrido en negro que tienen un montón de cuestiones que están dando vueltas por acá, y a veces uno dice, bueno, esto que toma esta entidad no tendrá una dimensión mucho más política que verdaderamente práctica. No podemos resolver cosas que están tan cercanas acá. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, el problema de la salada es el problema que ocurre también en muchos otros, digamos, fenómenos de ese estilo, que es que más allá del delito puntual, de si hay un delito de violación de la ley de marcas y patentes, o de falsificaciones, o de evasión de impuestos, digamos, más allá de los delitos puntuales, lo que hay es todo un mercado, toda una economía, que es una economía criminal, una economía ilícita. En el caso de la salada, por ejemplo, siempre es clarísimo la vinculación que esto tiene con el ámbito político, con el ámbito policial, con la protección que se vende, digamos, esto de vender zonas liberadas como si fuera un servicio más, ¿no? Por supuesto, un servicio ilegal. Uno podría pensar alguna forma de paralelismo entre lo que es la zona liberada de la salada, donde se les permite operar si pagan a determinados funcionarios, y lo que es a nivel mundial ciertas zonas liberadas que permiten esconder dinero, digamos. Si bien son cosas distintas, por supuesto, la lógica de mercado en el fondo es la misma, porque es la misma que la lógica de un mercado legal. Y ahí está el problema, digamos, en las dimensiones que esto adquiere y en la intervención del poder económico y de la clase política. Agustín, Eduardo Solari, buenas tardes, ¿cómo te va? Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo llega el dinero de un país cualquiera a una capital offshore, digamos? Porque tiene que haber alguna complicidad formal, debe haber una transferencia bancaria o es llevada físicamente. Se puede llevar de varias maneras. En general, cuando se trata de cantidades grandes de dinero, es muy difícil no recurrir al sistema financiero. Es muy difícil. Por eso es que los controles sobre el lavado de dinero se enfocan mucho en el rol de los bancos. Y por eso es que ha habido bancos de los principales bancos a nivel mundial, como el HSBC, por ejemplo, que han sido sancionados por miles de millones de dólares por manejar dinero vinculado, entre otros, por ejemplo, a los cárteles de droga del narcotráfico de América Latina, digamos. Porque justamente muchas veces los bancos no toman los recaudos que deberían tomar para garantizar que ese dinero sea lícito. Entre otras cosas porque les conviene, digamos, no es casual tampoco que se lo olviden. No se fija la participación de estos bancos que son de los principales del mundo en todos estos delitos, es algo bastante recurrente y se ha dado a lo largo de los años. Entonces no es una cosa infrecuente y como decías vos, digamos, requiere una complicidad y una participación muy activa. Una pregunta sobre... generalmente, obviamente, el dinero en negro tiene que tener un origen, ¿no? Y en el caso a nivel mundial, el fenómeno de las guerras, el fenómeno de la inseguridad, ¿es un generador de recursos en negro o no? Mira, hay muy pocos estudios a nivel global sobre de dónde viene el dinero negro o sucio. Bueno, pongamos las dos cosas juntas ahora. Hay un estudio de hace unos 10 años más o menos, que es de lo más serio que hay, que fue replicado en Argentina por Cefidar, está en un informe de ellos, que muestra lo que son, cómo se componen los flujos ilícitos a nivel internacional. Porque dicen, bueno, hay una idea muy generalizada de que la gran mayoría de este dinero viene de la corrupción de funcionarios públicos. Entonces ellos se ponen a analizarlo y llegan a la conclusión de que el dinero que sale de países en desarrollo, que sería el caso de Argentina, ese dinero responde más o menos en un 5% a corrupción de funcionarios públicos, cerca de un 30% a actividades criminales, que esto incluiría
narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, etcétera, y en un 65% se debe a actividades comerciales ilícitas e irregulares. Entonces, fundamentalmente quienes realizan actividades comerciales son empresas y grupos económicos, y ahí se empiezan a ver todas estas maniobras de los términos que se escuchan actualmente como los precios de transferencia o fraudes en importaciones y exportaciones, y uno ve que en realidad en esos ámbitos de la economía es donde se mueve la mayor cantidad de dinero negro, fundamentalmente a través de elevación de impuestos. Claro, porque estas operaciones de comercio exterior, para poder permitir subfacturaciones o sobrefacturaciones, requieren triangular. La triangulación es una maniobra bastante común, sí, es una de lo que se llama tipologías que se estudian y que se ha descubierto que se usa bastante. Bueno, y además hay operaciones, por ejemplo, sin ir muy lejos, por ejemplo, la venta de garrafas. Las ventas de garrafas, todo el mundo sabe que una garrafa se carga con 10 kilos, pero lo que consume por la presión del gas cuando sale nunca son 10 kilos, son generalmente entre 7 y 8 kilos, y lo que te queda es el 20% de producto que vos lo volvés a llenar. Por ende, el llenado de garrafas te genera un volumen de negro enorme. Y hoy lo mismo pasa con los camiones de petróleo y pasa con millones de actividades que lo que facturan no estrictamente es lo que tienen en stock, y ahí se generan flujos enormes de dinero en negro que son muy difíciles de poder controlar en su detalle. No sé si existe la posibilidad práctica de controlar el flujo de moneda al negro. La posibilidad existe, pero eso depende de tener una red de lo que se llaman organismos de control o de supervisión, que son estos organismos del Estado que monitorean ciertas áreas vinculadas con la economía y con las finanzas, y un sistema de justicia que los dos funcionen de manera coordinada y que funcionen bien. Entonces ahí está la importancia de tener organismos como, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera en tema de lavado de dinero, o el Banco Central en temas de supervisión de los bancos, que en el último tiempo se ha visto que ha sido desmantelado, que han sido achicadas sus facultades, y uno se pregunta cómo se puede pretender llevar adelante una buena prevención de esta manera. Y con respecto a la justicia, con el sistema de investigación actual que tenemos, un sistema escrito, lento, que dura muchísimos años, todo secreto, también es bastante difícil alcanzar buenos resultados en materia de investigación. Por eso es que se propone la reforma de estos sistemas de investigación y de enjuiciamiento con lo que se conoce como la reforma procesal penal a nivel federal, que es lo que se está discutiendo en el Congreso. Agustín, ¿el financiamiento del terrorismo acude a estos circuitos de paraísos fiscales o se maneja por otros circuitos? El financiamiento del terrorismo es distinto, si bien a nivel internacional digamos que se lo investiga junto con el lavado de dinero, la realidad es que son dos cosas diferentes, porque en el lavado de dinero yo tengo una persona que tiene ganancias que provienen de un delito, y que si las fuera a usar automáticamente o en un banco para comprarse una casa o lo que sea, el Estado lo detectaría. Entonces esa persona necesita recurrir a alguna maniobra para hacer de cuenta, hacerle creer al Estado que ese dinero tiene una fuente legal. En el caso del financiamiento del terrorismo, como es un mercado en negro, en definitiva, porque uno está financiando una organización terrorista, no debería recurrir a esto de lavar el dinero. Sí, para cierto tipo de operaciones, pero digamos, si uno va a comprar ilegalmente armas nucleares, por poner cualquier ejemplo, no necesitaría lavar el dinero. Son dos cosas distintas. Lo obtienen y lo usan en el mercado negro. Claro, sí, se ve, digamos, a nivel internacional se ve, si uno estudia durante los últimos años la relación entre las economías legales y las economías criminales, y en el medio las economías informales, se ve como a veces la distinción no es tan clara y los flujos de dinero van de un lugar al otro. Entonces ahí la importancia de tener buenos estudios y organismos que funcionen bien para poder detectar esto, y fundamentalmente el lavado de dinero, que sería como la conexión con todos los demás delitos. ¿Vos crees que con estas denuncias que han aparecido de los distintos personajes puede llegar a pasar algo? Ojalá que pase algo. No es común que existan filtraciones de esta magnitud, digamos, de información, pero ha pasado otras veces. Ha pasado con el HSBC, ha pasado con el caso del JP Morgan. Lo que se ha visto con esos casos es que
tal vez en algún momento tienen un gran impulso, luego, por ejemplo, el caso del JP Morgan con el arrepentido Arbizu, la causa queda cajoneada durante años. Esperamos que no pase lo mismo, esperamos que estos documentos sirvan para que se inicie una buena serie de investigaciones sobre todos los involucrados y que efectivamente la sociedad pueda conocer qué es lo que está pasando acá, si estamos frente a maniobras legales o si hay delitos, y en ese caso que la justicia actúe como corresponda. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente te vamos a consultar porque esto es algo que recién empieza, ¿no? Bueno, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Por favor. Estamos hablando con Agustín Carrara del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.